A mediados del siglo XV, Europa tenía una obsesión: las riquezas de Oriente. Sedas, lujos, pero sobre todo especias. Unas especias que, y esto es literal, llegaban a valer más que el oro. Pero un gran acontecimiento histórico estaba a punto de cerrar la puerta a ese tesoro, y eso desató una carrera desesperada que iba a cambiar el mapa del mundo para siempre. Y a ver, es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué jugarse la vida en viajes mortales a lo desconocido por algo que hoy cualquiera tiene en la cocina? Pues porque en el siglo XV las especias no eran solo un condimento. ¿Qué va? Eran medicina, eran conservantes para la comida y, por encima de todo, eran el máximo símbolo de estatus. Controlar ese comercio significaba tener un poder y una riqueza, bueno, inimaginables. Y aquí es donde explota todo. La caída de Constantinopla fue un auténtico terremoto geopolítico. Imagina que de la noche a la mañana, la principal autopista comercial entre Europa y Asia, ¡pum!, queda cerrada por una potencia rival. Los precios se disparan, el suministro se corta y a los reinos europeos solo les queda una opción: echarse al mar. Tenían que encontrar una nueva ruta sí o sí. Y con esto se da el pistoletazo de salida a una de las mayores rivalidades de la historia. Dos potencias de la península ibérica, Portugal y Castilla, se lanzan a la conquista del Atlántico, que por aquel entonces era un océano lleno de mitos y peligros. Las dos querían lo mismo: ser las primeras en llegar a las Indias por mar. Y claro, quedarse con el monopolio del comercio más lucrativo del planeta. Los portugueses, digamos que, optaron por la estrategia más lógica, aunque fuera increíblemente dura. Su plan era ir bordeando África metódicamente, paso a paso, estableciendo pequeñas bases comerciales en la costa, hasta que consiguieran doblar el continente por el sur y de ahí poner rumbo a la India. Pero fijaos en las fechas, porque esto revela la escala del esfuerzo. No fue cosa de un día para otro, ni mucho menos. Fue un proyecto de país que duró casi un siglo. Década tras década, exploradores como Bartolomeu Díaz iban empujando los límites del mapa, hasta que por fin, en 1498, Vasco da Gama completó la misión. Portugal ya tenía su ruta hacia el este. Y mientras Portugal avanzaba lentamente por la costa africana, su rival, Castilla, decidió apostarlo todo a un plan muchísimo más audaz y mucho más arriesgado. Un marino, un tal Cristóbal Colón, llegó con una idea radical. A ver, ¿para qué dar toda esa vuelta si se puede ir recto? Su propuesta: navegar siempre hacia el oeste para llegar al este. La idea de Colón partía de una base correcta: la Tierra es una esfera. Eso ya lo sabía la gente culta de la época, pero su plan tenía un error de cálculo monumental. Un error tan grande que no solo le impidió llegar a Asia, sino que le hizo tropezar con algo que sencillamente nadie podía haber imaginado. Y la diferencia, como se ve aquí, es abismal. La circunferencia real de la Tierra es de unos 40.000 kilómetros, pero Colón, basándose en datos incorrectos, pensaba que era de solo 29.000. Le quitó casi un tercio al planeta. Él creía que Japón estaba más o menos a la altura de Canarias, cuando la distancia real es 5 veces mayor. Su mundo sencillamente era mucho más pequeño. Por eso, cuando el 12 de octubre de 1492 avistó tierra, Colón estaba segurísimo de que había llegado a las Indias, a las puertas de Asia. De hecho, se murió sin saber que su error de cálculo había sido tan colosal que no había contado con un pequeño obstáculo en mitad del camino: un continente entero. Acababa de toparse con América. Este descubrimiento, como es de imaginar, puso la rivalidad con Portugal al rojo vivo, tanto que tuvieron que hacer algo drástico: trazar literalmente una línea en el mapa del mundo. El Tratado de Tordesillas de 1494 dividió el planeta en dos: de aquí para allá para ti y de aquí para acá para mí. Una decisión que marcó el futuro de los imperios para los siglos venideros. Pero la carrera no había acabado, ni mucho menos. Colón había encontrado nuevas tierras, sí, pero no la ruta a las especies. La gran pregunta seguía en el aire: ¿de verdad se podía llegar a Asia navegando hacia el oeste? Demostrarlo se convirtió en el siguiente gran desafío, la prueba definitiva de resistencia humana y del conocimiento geográfico de la época. En 1513, Núñez de Balboa se asomó a un nuevo y gigantesco océano, el Pacífico. Ahí quedó claro: América era efectivamente un nuevo continente. Así que el objetivo ahora era encontrar un paso para atravesarlo. Y fue un portugués al servicio del rey de España, Fernando de Magallanes, quien se propuso encontrar ese paso y terminar por fin el viaje que había empezado Colón. Después de encontrar el estrecho que hoy lleva su nombre, la expedición se metió de lleno en el océano más grande del planeta. Lo que vino después fue una prueba de resistencia casi sobrehumana. Navegaron durante casi 4 meses seguidos por una extensión de agua vacía, muchísimo más grande de lo que nadie jamás había llegado a imaginar.
Para hacernos una idea de lo que fue esa travesía, creo que no hay nada como leer las palabras de Antonio Pigafetta, el cronista que iba a bordo. Esto ya no es una historia de exploración, es de supervivencia extrema. El hambre, la sed, las enfermedades diezmaron a la tripulación. Tuvieron que comerse las ratas, el serrín y hasta el cuero que cubría los mástiles. 18. De las 5 naves y los casi 250 hombres que salieron de Sevilla en 1519, 3 años después solo volvió un barco, la Victoria, con 18 supervivientes. Estaban enfermos, exhaustos, y al mando iba Juan Sebastián Elcano. Magallanes había muerto en combate en Filipinas. El regreso de aquellos 18 hombres fue mucho más que el final de un viaje épico. Fue sin duda el comienzo de una nueva era. La información que trajeron con ellos destrozó para siempre los viejos mitos y puso los cimientos del mundo moderno. La hazaña de ese único barco demostró ahora sí de forma empírica varias cosas fundamentales. Primero, que la Tierra era una esfera y mucho más grande de lo que Colón había calculado. Segundo, que América era un continente distinto a Asia. Y tercero, que el mundo entero estaba interconectado por océanos que se podían navegar. Se abría la puerta a nuevas culturas, especies, lenguas. El conocimiento humano se expandió de forma exponencial. Y así un gran error nacido de un cálculo fallido y de una rivalidad feroz por las especias no solo llevó al descubrimiento de un nuevo continente, sino que culminó en la primera prueba de que nuestro mundo era uno solo, un todo interconectado. Se inauguró la primera era de la globalización, un proceso que cambió la historia para siempre, pero que también nos deja una pregunta fundamental sobre su complejo y a menudo brutal legado.